Aquí comienza, perdón, la parte editorial de Platica con Ángel. Es la correspondiente al jueves 11 de junio del año 2026. El editorial de hoy es el siguiente. Es un editorial muy corto, de una sola palabra. Espero que usted entienda el mensaje que esta palabra envía. Va encuadrada en signos de interrogación. ¿Desanimados? Ese es el editorial. ¿Desanimados? Yo no sé cuántos todavía dicen, no, México iba a arrollar y la madre y todo, pero creo que algunos que les cuesta trabajo irse con la corriente esa de que vamos a ganarle a este y al otro y los vamos a hacer papilla, se han dado cuenta de la mediocridad, además de un entrenador más preocupado por su implante capilar para que no se le vea la pelonera. Cuando una persona, yo no recuerdo de otros entrenadores o técnicos que caigan en esa frivolidad de ponerse ahí pelo que además no concuerda con las canas o lo que sea, ¿verdad? Eso pinta el nivel de frivolidad de ese director técnico de la selección. Pero bueno, pues cada quien, ¿verdad?, contrata a quien considera es el mejor, o con eso se sale del paso. Le dan algún $1,000,000, lo que sea, ¿verdad? Y aquel hace la birroncha con los comerciales en los que participó y se va a buscar otro país donde encuentren a un maje por allá que lo contrate como director de la selección. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué les pareció a ustedes, si vieron el partido, por supuesto? Yo no lo vi, por eso les pregunto a ustedes. ¿Qué les pareció la dosis recibida de realidad? ¿O piensan ustedes que dominamos, que fuimos la potencia futbolística que nos vende la televisión y no pocos comentaristas ahí que se desgañitan y gritan y brincan y un chapito que anda ahí con un uniforme ridículo de varios colores y todo? La pregunta la repito. ¿Qué les pareció la dosis de realidad? ¿Les pareció dura, difícil de procesar? Porque lo que se debe haber visto hoy fue una realidad muy dura, cruda, de lo que somos como país o como selección, esta selección que armó este señor que se le conoce con el apodo de el Vasco Aguirre. ¿Qué les pareció, pues, la dosis de realidad? ¿Qué tal el desorden? Esta es otra pregunta. ¿Qué tal el desorden y el caos que las autoridades de la Ciudad de México tuvieron a bien exhibir? No dejaban entrar acá, la policía allá, una ciudad tomada, vamos a decir, por las fuerzas del desorden, donde impidió ese desorden o al menos ese temor al desorden, que la anticientífica fuere a la inauguración. Se fue a refugiar allá a un deportivo en la parte norte de la ciudad con gente muy seleccionada para que no le fueran a mentar la madre. Está bien. Cada quien escoge los espacios que le acomodan a su ego o a su pequeñez. Pero en términos generales, ¿cómo llegó usted a ese estadio? ¿Cómo le hizo para llegar? ¿A qué horas llegó al estadio? Es interesante eso porque se realizarán tengo entendido, 2 juegos más en el Estadio Azteca, bueno, el Estadio Ciudad de México, que se le puso ese nombre, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Porque además va a ser de noche el partido. ¿Se imagina usted la salida a las 9:30, 10 de la noche de ese estadio a una avenida donde no haya transporte? Por ejemplo, hoy el tren ligero se descompuso, quién sabe qué, los rieles o alguna madre así, y no hay cómo.
cómo regresó esos miles de asistentes, cómo regresaron, no sé, a Tasqueña o cómo le hicieron, ¿verdad? Es decir, esas cosas desalentarán a algunos a ir al estadio el siguiente jueves. No lo sé, es posible, ¿verdad? Pero otras personas que vinieron de otros países, en este caso de Corea, seguramente algunos nacionales de ese país, de Corea del Sur, pues vendrán a ver jugar a su selección. ¿Cómo irán a llegar? ¿Qué tipo de servicio van a utilizar para llegar a un punto y de ahí caminar 1, 2, 3 kilómetros, no sé cuántos, ¿verdad? Por eso les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? ¿Cómo enfrentaron el desorden y el caos que hoy registran los noticiarios? Y no es que quiero que contesten y que se paren, esto fue un desmadre, no. Se lo pregunto a usted para que usted mismo se responda, para ver si así se da cuenta de la clase de gobierno que tenemos en el orden federal y en el orden local. ¿Qué pasó en el aeropuerto, por ejemplo? ¿Cómo llegó la gente? ¿Cómo salió del aeropuerto esos pasajeros, turistas que vinieron a ver a su equipo o lo que sea? ¿Verdad? Es decir, esas cosas deben importarle a los ciudadanos, porque esa es la mejor exhibición de un gobierno que 36 millones escogieron. Aquí en la ciudad menos, pero pues esta señora de la Boca Zaguán ni pinta, bueno, sí pinta y pinta mal, ¿verdad? Pinta jolotes que ya se despintaron, ¿verdad? Y luego pinta equipamiento urbano con el color incorrecto, luego tienen que volver a pintar. Ese es el país. ¿Qué piensa usted de eso? Y debo decirle que esto que padeció, este desastre en cuanto a la movilidad, etcétera, etcétera, todo eso junto con la mediocridad en el desempeño de los jugadores, lo acaba de reconocer su mismo entrenador. Es que debimos haber ganado 4-0. Pues yo le pregunto, señor Vasco, ¿por qué no más 4? Pues súbale, debimos haber ganado 80-0. Pero resulta que es que el tamaño del estadio imponente les pesó. No, pues hubiéramos ido a jugar a un llano. Pues digo, si se trata de que no les pese el coloso de Santa Úrsula, pues vámonos a un llano, que parece que está más acorde con la calidad de esa selección. Es decir, un ridículo completo. Pero eso, señores, eso es México. Eso es la realidad que hemos construido en México. No hay otra. No podemos eso borrarlo. Ese es México y ahí va a durar todavía muchos años. Muchos años va a durar. Esa mediocridad, ese desorden que es una muestra de corrupción, eso lo hemos construido en los últimos 50 años. Por eso yo he dicho, es que la clase política que construyó eso, que construyó este país que hoy somos como tragedia, esos son los que nos quieren salvar ahora. Imposible. Porque producto de ese desorden, de esa tragedia, miles de políticos han medrado de ese desorden y se han vuelto increíblemente millonarios. Y esos son los que nos van a salvar. Esos son los que nos van a dar clases y ejemplo de transparencia, de honradez, de conocimientos para tratar de sentar las bases de un mejor futuro. No, hombre, como diría Rin Tin Tin, a otro perro con ese hueso. Por eso afirmo sin el menor temor a equivocarme que esa mediocridad, esa forma de trabajar de estos mediocres y corruptos e incapaces va a seguir años todavía. Va a seguir años.
Vamos a ver el 27, tenemos 17 gubernaturas en juego, 300 distritos uninominales. Eso es decir, a ver, señores, esto no es cosa de magia. Hay reglas muy sencillas. Si se escoge a los peores, pues vamos a tener un gobierno de los peores. Pero es tal el desprestigio que hay en la sociedad de los partidos políticos que me parece algo incorrecto, lo aclaro. Los partidos son los puntales de la democracia, guste o no. Pero resulta que parece que se ponen de acuerdo en seleccionar a los peores, no a los mejores. Tenemos 6 partidos con registro y potencialmente 4 más que podrían obtener el registro condicionado. En estos días está la discusión. Vamos a ver qué sucede. Algunos dicen que los 4 les van a dar gas avión, otros dicen que van a pasar 2, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a pensar que los 4 van a pasar. Vamos a tener 10 partidos. Y en esos nuevos partidos están algunos políticos que tienen 20, 30 o 40 años en la vida política de México. Revise usted los principales, los camajanes en Somos México. Cecilia Soto, el Guadalupe Acosta y otros, Álvarez y Casa, ya tienen decenios bateándola en la política. En esas condiciones, pues, esos son los que nos van a proponer cosas disruptivas para salir de este atraso. Yo no compro esa posición. Porque si algunos de esos se hubieran distinguido por ser disruptivos, por proponer cosas revolucionarias que cambiaran el estado de cosas, yo diría, bueno, pues hay una posibilidad, pero no es así. Yo sé que esto les molesta a algunos, pero eso es lo que pienso. Nada me gustaría más que estar equivocado, que estos nuevos partidos junto con los existentes cambiaran eso, seleccionaran a los mejores, no a cartuchos quemados, pues. Miren, los que sepan algo de cacería, es común que los cazadores tengan su equipo para rellenar cartuchos. Cuando van de cacería, tiran, disparan, entonces recogen los cartuchos y los rellenan. O sea, tienen pólvora, tienen los fulminantes, etcétera, y unas maquinitas ahí y compran las balas, etcétera. Pero así tienen a estos políticos, rellenados, pero ya es el colmo, ya el casquillo está muy guango, ya pues. Pero ahí van felices, ¿no? Y vamos a cambiar este país, y vamos a derrotar a Morena, y vamos a hacer que muerde el polvo Morena el 27. ¡Bravo! Muy bien. El problema está cuando les dice, ¿y cómo le va a hacer? Y vamos a seleccionar a los mejores. Ah, pero eso sí, ninguno de fuera, todos de aquí adentro. No, pues ya fregamos, ¿verdad? El panorama luce complicado. Muy bien. Ahora miren, yo no sé de fútbol, ni me interesa saberlo, pero hoy aparece en la edición para suscriptores de la revista inglesa The Economist. Mañana estará en los puestos de periódicos, ya la edición física, en Londres y en algunas otras ciudades europeas. Pero por lo pronto, hoy jueves, los suscriptores tenemos ese beneficio que nos llega la edición completa por vía electrónica. Y hay un artículo que me ha llamado mucho la atención. Un artículo que lo recomendaría como lectura obligada a todos esos villamelones que fueron al Estadio Azteca sin saber nada de fútbol, pero que van con la gorra, la playera, etcétera. Este artículo se llama ¿Cómo ganar la Copa Mundial?
How to Win the World Cup. Cómo ganar la Copa Mundial. Se refiere al fútbol. Dice, ser ricos ayuda, pero ser un país abierto a la inmigración produce mejores resultados o es mejor que todo lo demás. Esa es la siguiente, el bullet que está aquí. ¿A qué se refiere este artículo? Que es interesantísimo, que recomiendo sinceramente, si no creo que estén suscritos a The Economist, pero pueden encontrar algún amigo, alguno de sus asesores, puede conseguirles esto y que les traduzca esto. La tesis central de este artículo es, resulta que la migración, ya sea de jóvenes de algunos países africanos esencialmente, o hijos de esos que migraron hace una generación o dos de África fundamentalmente, o algunos del Medio Oriente, los que le han dado un nuevo impulso a no pocas selecciones. En otros casos, hay países que han adoptado, yo no sé si les paguen algo por adoptar esa nacionalidad, etcétera, sobre todo los países árabes, algo Japón también, y son caminos que estos países están poniendo en práctica o recorriendo con miras a elevar la calidad futbolística de sus selecciones. ¿Por qué? Porque hay un problema de prestigio. Una selección ganadora de X país, pues eso le genera muchos likes, vamos a decir, en el consenso internacional. Y una delegación mediocre, perdedora, integrada casi por puros jugadores mediocres también, ¿verdad? Esmirreados, flacos, etcétera, pues no los toman en cuenta en país alguno. Sería el caso de México posiblemente. Por eso les recomiendo este artículo. Y vienen elementos antes de la migración. Hay otros elementos en cuanto a la riqueza del país, sus recursos, etcétera. Pero la parte de la inmigración, es decir, los que vienen a vivir a ese país, yo comenté el otro día, frente a esto que vamos a ver durante mes y medio, que cuando uno ve jugar a ciertas selecciones europeas, ya no se sabe si está representado ahí un país europeo o algún país africano o algún país del Medio Oriente. Antes, hace 30, 40, 50 años, las selecciones de los países europeos eran de puros blancos, güeros, ojo azul, etcétera, rubios. Y hoy no. Y simplemente los nombres de una impronunciables. ¿Por qué? Pues porque provienen de países en África donde el lenguaje es muy diferente al nuestro, pues. Pero esa es una realidad que se está presentando. Ahora, sucede una cosa, y lo relata aquí el artículo, que cuando esa selección que tiene a jóvenes migrantes y que ganan, les aplauden a los migrantes y qué bien juega el Pepe o el Tamal, que son nombres rarísimos, ¿verdad? Los aplauden, sí, qué bien estos vatos acá. Pero cuando llegan a perder, que no es infrecuente, en ese momento sale la actitud racista, sí, ¿por qué los meten a estos ahí, etcétera, etcétera? Es una situación compleja esa de la inmigración y que surjan de ahí jugadores que llegan a la selección. Y más, lo piensan algunas sociedades europeas, si el porcentaje en la población total de esas personas es pequeño, ¿por qué tienen tal relevancia en la selección nacional? Bueno, pues porque ellos, su única vía para ascender económica y socialmente es patear un balón.
En cambio, los otros son científicos, son contadores, son etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una serie de factores que vale la pena considerar. Por eso, les recomendaría en verdad que lean este artículo. ¿Cómo ganar la Copa Mundial? A ver si de repente empezamos a recibir migrantes de El Salvador, de Costa Rica, de Guatemala o de Perú, Ecuador, por allá donde sea, para mejorar, como dicen, para mejorar la raza, pues para mejorar la selección, al menos tener algunos jugadores que no se asusten ante los tamaños del Estadio Azteca. Eso ya sería un gran avance. Y la otra cosa, pues es que contratar a mejores entrenadores, a alguien que no les preocupe la pelonera y anden ahí como artistas de segunda frívolos poniéndose pelo en la pelonera. ¿Lo lograremos? Lo dudo mucho. Ese acompañamiento de música de viento son los fanáticos que van rumbo al Ángel de la Independencia a festejar esa victoria heroica de las fuerzas nacionales, que son las que conforman nuestra selección nacional de fútbol, soccer. Podríamos decir muchas cosas en torno a esto, pero no es un tema que me interese. Me ocupa este comentario por la decepción o el efecto en el estado de ánimo del país, el que México fuere derrotado en esta primera etapa, no sé cómo se llame, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si los dos partidos siguientes los perdiéramos, fuéramos derrotados y que no pasáramos a la siguiente ronda? ¿Cuál sería el golpe en el estado de ánimo? Tenemos quizá el peor gobierno que hemos tenido ahora sí en siglos, ¿verdad? Y a eso agreguémosle una cosa totalmente negativa, producto de la derrota. Señores, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. No dejemos las ilusiones de lado. Somos en términos futbolísticos un país, pues en el mejor de los casos, de media tabla. La mediocridad es lo nuestro, el desorden. Esta selección busca ciertos ídolos, entre comillas, para meter más anuncios, ¿verdad? Y lo estamos viendo hoy. Para mí fue una sorpresa ver a este señor Márquez, que estaba entrenando, no sé si todavía, a las fuerzas básicas del Barcelona, alguna cosa así, lo cual es un puesto importante en la estructura de ese equipo. Y Hugo Sánchez, que es una persona que se había mantenido dentro de cierta, vamos a decir, discreción, y ahora lo veo apoyando, pero con un celo digno de mejor causa, una casa de apuestas. Y el otro, un tequila, no me acuerdo, una botella verde, nueva, y dice uno, tan jodidos estarán ambos que requieren de esos anuncios para sobrevivir. Y el Vasco anunciando colchones, anunciando, esto es lo que caiga, es bueno, que suene en la caja registradora. Eso es lo que les interesa. ¿Dónde está el orgullo de este país, el orgullo patrio para que México brille en eso? No les importa. Es el billete, la firula. Pero bueno, pues cada quien hace lo que considere conveniente para tragar mejor los días que vienen. Aquí termina la parte editorial. Señores, les deseo lo mejor en sus ilusiones en relación con el desempeño de la selección. Y si nos eliminan, pues sobrepónganse a eso y vean el futuro de manera positiva para que el 27, ahora sí, ya fuera de esas cosas de que si fulano y que si Jiménez y que Quiñones y que el Vasco, como ciudadanos que debemos ser, derrotemos a Morena y ganemos la mayoría absoluta, 250 más 1, es decir, 251 diputados, y empecemos desde ahí la reconstrucción de este
sufrido país. Muchas gracias por su atención a este editorial que pues refleja de alguna manera mi molestia con esa forma de prestarnos a esta bola de sinvergüenzas que son los que manejan a los futbolistas y que solo les interesa anunciar lo que sea con tal de llenarse el bolsillo, y sus representantes pues, se llevan una buena pizcacha. Y a propósito, ¿ya vieron la película México 86 con Diego Luna? Ahora sí me acordé de el nombre de este joven. Véanla, hombre. No se van a arrepentir. Véanla. México 86. Y pregúntense, ¿sucedió más o menos lo mismo para obtener la sede de este México 26? Espero disfruten si deciden ver esa película que está en Netflix. Muchas gracias, pues. Aquí termina la parte editorial correspondiente al 11 de junio del año 2026, jueves para más señas.